Ahora tienes 18 años. Largo de aquí y deja de vivir a costa nuestra, dijo papá, lanzando mis bolsos a la nieve. Viví en mi automóvil, trabajé en 3 empleos y construí un imperio de tecnología financiera. El mes pasado, su banco local fue adquirido por mi empresa. Cuando papá vino a rogar por una extensión de su hipoteca, su rostro palideció al ver mi nombre grabado en la placa de bronce de la directora ejecutiva. Mi nombre es Chloe Patterson y tengo 28 años. Hace 10 años, en la noche de mi cumpleaños número 18, mi padre me arrastró del brazo hasta el porche de nuestra casa en Boston y arrojó mi bolso de lona a un banco de nieve. Ya tienes 18 años, Chloe, se burló, con el aliento entrecortado en el aire helado. Largo de aquí y deja de vivir a costa de esta familia. Mi madre estaba detrás de él en el vestíbulo, bebiendo vino y observando con una sonrisa fría e indiferente, como si estuviera viendo a un molesto animal callejero siendo finalmente ahuyentado. Me quedé con $42 en mi bolsillo y un viejo automóvil oxidado que apenas arrancaba. Pensaron que se habían deshecho de una carga inútil, pero en realidad habían liberado a su mayor amenaza. 10 años después, soy la fundadora de un imperio de tecnología financiera multimillonario. El mes pasado, mi empresa adquirió silenciosamente el banco local en problemas donde mis padres guardan cada centavo de la riqueza que les queda. Ayer, mi padre entró a la suite ejecutiva, con el sombrero en la mano, para rogar por una extensión de la hipoteca para salvar su casa. No reconoció a la mujer sentada detrás del escritorio de caoba hasta que giré mi silla y vio mi nombre grabado en la placa de oro de la directora ejecutiva. Antes de contarles la mirada de puro terror que cruzó su rostro cuando se dio cuenta de que ahora yo era dueña de toda su vida, por favor tómense un momento para darle me gusta y suscribirse a este canal. Quiero saber desde dónde nos están viendo y qué hora es en su ciudad. Así que, por favor, dejen un comentario abajo. Volvamos a aquella noche de diciembre de hace 10 años, porque la congelación de mis dedos no era nada comparada con la frialdad en la voz de mi padre. Yo era una estudiante de notas perfectas, una chica que había trabajado en 2 empleos a tiempo parcial desde que tenía 15 años para ahorrar para la universidad. Tenía $38.000 guardados en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, dinero por el que había sangrado. Pero cuando fui a pagar el depósito de mi primer semestre esa mañana, la cuenta estaba vacía. 0 y 0. Corrí a casa, con el corazón latiendo con fuerza, pensando que había habido un error bancario masivo. En cambio, encontré a mis padres y a mi hermano de 22 años, Chase, celebrando en el comedor con una cena de carne. Mi padre, Richard, ni siquiera levantó la vista de su plato cuando exigí saber a dónde había ido mi dinero. Tuvimos una emergencia, Chloe, dijo tranquilamente. Chase tenía algunas deudas que necesitaban ser liquidadas antes de que comience su nuevo puesto. Es por el bien de la familia. Esas deudas eran pérdidas de juego del fin de semana de Chase en Atlantic City. Todo mi futuro había sido liquidado para financiar la adicción de mi hermano a perder. Cuando grité que era mi dinero, que habían robado mi vida, el rostro de mi padre se tornó de un tono púrpura que nunca olvidaré. Se puso de pie, elevándose sobre mí, y me dijo que mientras viviera bajo su techo, todo lo que poseía le pertenecía a él. Luego vino el ultimátum. Aceptarlo y mantener la boca cerrada, o irme. Elegí decir mi verdad y así es como terminé en la nieve. Las primeras semanas fueron un borrón de supervivencia. Viví en mi automóvil, un Honda Civic del 2005, con un calentador que solo funcionaba si conducía a más de 40 millas por hora. Aparcaba en el estacionamiento de un Walmart abierto las 24 horas, temblando bajo 3 capas de mantas, viendo mi aliento convertirse en niebla en la oscuridad. Cada mañana, iba a un gimnasio local, usaba mi último poco de crédito para mantener la membresía activa solo para poder usar las duchas, y luego me dirigía a mi turno en una pequeña cafetería en el centro. Mi gerente era una mujer llamada Maya. Era una mujer brillante, de lengua afilada y ascendencia nigeriana, que vio directamente a través de mis ojos cansados y la forma en que intentaba ocultar mi cabello húmedo. Una mañana, después de que dejé caer una bandeja de cafés porque mis manos temblaban por el frío, Maya me llevó a la oficina trasera. No me ofreció piedad. Me ofreció una opción. Me dijo que tenía una habitación extra en su apartamento y que, si la ayudaba con la desordenada contabilidad de la cafetería, me daría un lugar donde quedarme. Esa fue la primera vez en mi vida que alguien valoró mi cerebro en lugar de verme como una cuenta bancaria para ser saqueada.
Mientras me sentaba en la mesa de la cocina de Maya por la noche revisando los libros de contabilidad de la cafetería, comencé a ver las brechas en el sistema bancario estadounidense. Vi lo difícil que era para personas como Maya, o para jóvenes como yo sin crédito establecido y sin una red de seguridad familiar, salir adelante. Los bancos tradicionales estaban construidos para personas como mi padre, personas con apellidos antiguos y capital heredado. Estaban diseñados para mantener fuera a los pobres. Mientras Chase estaba gastando mi fondo universitario robado en servicio de botellas y automóviles veloces, yo estaba usando la vieja computadora portátil de Maya para aprender por mi cuenta Python y SQL. Pasaba 18 horas al día trabajando y aprendiendo. Tenía una visión para una plataforma que utilizara datos alternativos para demostrar la solvencia crediticia. Quería construir algo que hiciera obsoletas a personas como Richard Patterson. Para cuando tenía 23 años, Maya y yo habíamos lanzado nuestra primera aplicación en versión beta. La llamamos Bridge. Era pequeña, pero era honesta. 5 años después, Bridge se había convertido en un titán. Nos habíamos mudado de un apartamento estrecho a un rascacielos de cristal en el corazón del distrito financiero. Había cambiado legalmente mi apellido por el apellido de soltera de mi madre, Bitford, solo para borrar cada rastro de Richard Patterson de mi identidad. Corté el contacto por completo. Bloqueé sus números, cambié mi correo electrónico y me mudé de casa 4 veces. Pensé que era libre, pero en el mundo de las finanzas de alto riesgo, todo eventualmente regresa a la fuente. Mi empresa estaba buscando una adquisición regional para probar nuestro nuevo software de préstamos comerciales. Mi jefe de fusiones y adquisiciones me entregó un archivo de una pequeña institución en problemas llamada Oakwood H Bank. Era un banco boutique que atendía a las familias adineradas de los suburbios de Boston. Mientras hojeaba los informes de auditoría, vi una lista familiar de nombres en la sección de préstamos morosos. Richard y Susan Patterson estaban atrasados más de 6 meses en una enorme línea de crédito con garantía hipotecaria. Habían hipotecado su casa hasta el límite para financiar los fallidos proyectos inmobiliarios de Chase. Mi corazón no se aceleró. Ni siquiera dio un vuelco. Se convirtió en un bloque de hielo. Miré a mi asistente y le dije que avanzara con la adquisición de inmediato. Le dije que quería el archivo de los Patterson en mi escritorio en el momento en que las llaves cambiaran de manos. La cacería había terminado. La trampa estaba lista. Y mi padre estaba a punto de descubrir que la hija a la que arrojó a la nieve había regresado como la tormenta de nieve que lo enterraría. El viento de diciembre cortó a través de mi delgado suéter como vidrio roto mientras caía de rodillas en la nieve. Mis dedos ya se estaban entumeciendo, pero los obligué a moverse, desesperadamente, recogiendo la ropa que mi padre acababa de arrojar por el jardín delantero congelado. Un par de pantalones vaqueros, 2 camisetas descoloridas, una sola bota de invierno. Cada artículo que recogía estaba cubierto de polvo blanco y helado al tacto. Miré hacia la casa, la gran casa colonial de 2 pisos en los suburbios adinerados de Boston a la que había llamado hogar durante 18 años. Detrás del vidrio esmerilado de la pesada puerta principal de roble, podía ver la silueta de mi madre, Susan. Estaba allí con los brazos cruzados, observándome luchar en la tierra. No abrió la puerta. No ofreció un abrigo. Simplemente observó con esa misma expresión distante y perfectamente educada que usaba cuando trataba con un vendedor telefónico. A través de la ventana de la sala de estar, otra figura se movió. Era mi hermano, Chase. Tenía 22 años, el niño dorado de la familia, el chico que no podía hacer nada mal, incluso cuando estaba haciendo todo mal. Estaba de pie cerca de la escalera sosteniendo una taza de café caliente. Una sonrisa perezosa estaba plasmada en su apuesto rostro. Levantó la taza ligeramente en mi dirección. Un brindis silencioso y burlón a mi miseria. Luego, la puerta principal se abrió de golpe por una fracción de segundo, y mi padre, Richard, arrojó mi segunda bota al banco de nieve. Esta vez no gritó. Su voz era un siseo bajo y peligroso que se escuchaba por encima del viento aullador. No vuelvas, Chloe, dijo. Ahora estás por tu cuenta. La pesada puerta se cerró de golpe y el cerrojo encajó en su lugar. La finalidad de ese sonido resonó en la calle silenciosa. Como una familia desecha a su hija de 18 años en una noche en que la temperatura caía por debajo del punto de congelación.
La respuesta era simple. Me había atrevido a pedir lo que era mío. Y en mi familia, proteger a Chase era la única regla que importaba. La confrontación había comenzado apenas 3 horas antes. Había estado sentada en el pequeño escritorio de mi habitación, mirando la carta de aceptación de la universidad a la que había soñado asistir desde que tenía 12 años. Había ganado una beca parcial, pero todavía necesitaba pagar el depósito de inscripción y la matrícula del primer semestre. No estaba preocupada. Había trabajado en 3 empleos desde que tenía 15 años. Había dado clases particulares de matemáticas a estudiantes con dificultades, limpiado mesas en un restaurante local y paseado perros para vecinos adinerados. Cada dólar, cada propina, cada cheque de cumpleaños de parientes lejanos había ido directamente a una cuenta de ahorros de alto rendimiento que mis padres habían abierto para mí. Se suponía que el saldo era de $38.000. Era mi sangre, mi sudor y mi boleto de salida de su casa tóxica. Inicié sesión en el portal bancario en mi computadora portátil, lista para transferir los fondos a la universidad. Escribí mi contraseña, presioné la tecla de entrada y esperé a que la pantalla cargara. Cuando aparecieron los números, parpadeé, pensando que el sitio estaba fallando. Saldo disponible $0. Actualicé la página. 0. Revisé el historial de transacciones. 2 días antes, había habido un solo retiro masivo por la cantidad exacta de $38.000. El dinero fue transferido a una cuenta externa perteneciente a Richard Patterson, mi padre. El pánico subió por mi garganta como bilis. Corrí escaleras abajo, con mis pies descalzos golpeando contra los pisos de madera. Encontré a mis padres y a Chase en el comedor formal. Estaban comiendo pollo asado, riéndose de un programa de televisión, actuando como si el mundo fuera perfectamente normal. Irrumpí en la habitación, jadeando por aire, aferrando mi computadora portátil a mi pecho. Le pregunté a mi padre dónde estaba mi dinero. Le pregunté por qué mi cuenta estaba vacía. Las risas se detuvieron. Mi madre dejó cuidadosamente su tenedor y se secó la boca con una servilleta de lino. Chase no me miró. Simplemente se quedó mirando su plato y tomó un sorbo lento de su agua. Mi padre se recostó en su silla de cuero, completamente imperturbable. Me miró con la misma leve molestia que reservaba para un camarero que le había traído la cosecha equivocada de vino. Tuvimos que reasignar esos fondos, Chloe, dijo mi padre con suavidad. Chase se encontró en un pequeño aprieto, y la familia tuvo que dar un paso al frente. Lo miré fijamente, mi mente luchando por procesar las palabras, un pequeño aprieto. Sabía exactamente lo que eso significaba. Chase tenía un problema de juego. Había pasado los últimos 3 años acumulando deudas en apuestas deportivas y juegos de póker clandestinos. Mis padres lo habían rescatado 2 veces antes, rehipotecando la casa y vendiendo las joyas de mi madre. Pero esta vez, habían robado mi futuro para pagar por sus errores. «Me robaste $38.000», grité, con la voz quebrada. Esa era mi matrícula. Ese era mi dinero. Trabajé durante 3 años por ese dinero. Mi madre golpeó la mesa con la mano. «No levantes la voz en esta casa», espetó. «¿Cómo puedes ser tan egoísta? Tu hermano le debía dinero a unas personas muy peligrosas. Podría haber resultado herido. Hicimos lo que teníamos que hacer para protegerlo. Deberías estar agradecida de que no te pidiéramos que contribuyeras más». ¿Agradecida? Querían que estuviera agradecida de que me hubieran robado a ciegas. Me volví hacia Chase, rogándole que dijera algo, que admitiera lo que había hecho, que prometiera que me pagaría. Chase simplemente se encogió de hombros, sin siquiera hacer contacto visual. «Eres inteligente, Chloe», murmuró. «Lo resolverás. Consigue un préstamo estudiantil o algo así. No es el fin del mundo». Perdí la cabeza. Grité que era un parásito. Grité que estaban encubriendo a un criminal. Agarré lo más cercano, un vaso de agua de cristal, y lo arrojé contra la pared. Se rompió en 100 pedazos. Esa fue la excusa que mi padre necesitaba. Se puso de pie, con el rostro torcido en absoluta rabia. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi piel como garras de hierro. Me arrastró escaleras arriba,
Arrojó un bolso de lona en mi cama y me dijo que tenía exactamente 5 minutos para empacar antes de que me echara. Cuando intenté defenderme, agarró el bolso, metió un puñado aleatorio de mi ropa adentro, y me arrastró de vuelta por las escaleras y hacia la puerta principal, lo que me trajo aquí a la nieve helada, temblando violentamente mientras subía la cremallera de mi delgada chaqueta. Recogí la última de mis ropas esparcidas, las metí en el bolso de lona y caminé con dificultad hacia la calle donde estaba estacionado mi automóvil. Era un sedán oxidado del 2005 que había comprado por $800 en un depósito de chatarra. El calentador apenas funcionaba y la ventana del lado del pasajero estaba sellada con plástico, pero era lo único que realmente poseía. Abrí la puerta y arrojé mi bolso en el asiento trasero. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. El motor tartamudeó, tosió y finalmente cobró vida con un rugido. Subí la calefacción al máximo, pero solo soplaba aire frío por las rejillas de ventilación. Me senté allí en la oscuridad, con los dientes castañeteando, tratando de formar un plan. Necesitaba un lugar cálido para dormir. La temperatura estaba bajando rápidamente, y pasar la noche en un automóvil helado podría ser una sentencia de muerte. Saqué mi billetera. Tenía $42 en efectivo y una sola tarjeta de crédito. El límite de crédito era bajo, pero era suficiente para reservar una habitación de motel barata por 2 noches. El tiempo justo para descubrir mi próximo movimiento. Saqué mi teléfono y busqué el motel económico más cercano. Había uno a 3 millas de distancia, a $29 la noche. Marqué el número. La recepcionista respondió, sonando aburrida y cansada. Pedí una habitación y le di el número de mi tarjeta de crédito por teléfono, conteniendo la respiración mientras esperaba la aprobación. Lo siento, cariño, dijo la recepcionista. El sistema dice que esta tarjeta ha sido rechazada. Fruncí el ceño, la confusión luchando con el pánico en mi pecho. Eso es imposible, dije. Pago mi factura completa todos los meses. Debería haber $1000 de crédito disponible. ¿Puede intentarlo de nuevo? Escuché el tecleo de su teclado. Rechazada de nuevo, dijo. Código 04. El emisor dice que la cuenta ha sido marcada como robada y congelada. Tienes que llamar a tu banco. La línea se cortó. El teléfono se resbaló de mis dedos helados y cayó sobre el asiento del pasajero. Marcada como robada, congelada. Mis padres habían firmado como cotitulares esa tarjeta de crédito cuando yo tenía 16 años. En su ira, o tal vez solo para asegurar mi destrucción total, mi padre había llamado al banco en el momento en que me echó. Había reportado la tarjeta como robada y me había bloqueado el acceso a la cuenta. No solo me habían quitado mi fondo universitario y mi hogar. Habían cortado sistemáticamente mi único salvavidas. Querían que volviera arrastrándome. Querían que me congelara en este automóvil, que me diera cuenta de lo indefensa que era sin ellos, y que volviera rogando perdón, aceptando mi papel como el cordero de sacrificio por los errores de Chase. Me senté en la oscuridad, las luces de la calle proyectando sombras largas y distorsionadas a través del tablero. El frío se estaba filtrando en mis huesos, convirtiendo los dedos de mis pies y manos en hielo. Una chica normal de 18 años podría haberse derrumbado y llorado. Una chica normal podría haber caminado de regreso a esa pesada puerta de roble, llamado y rendido. Pero mientras miraba las ventanas oscuras del hogar de mi infancia, no sentí ganas de llorar. Sentí algo completamente diferente. Una claridad silenciosa y ardiente echó raíces en mi pecho. Un fuego que retrocedió contra la helada de diciembre. Me habían despojado de todo, pero también habían despojado mis obligaciones hacia ellos. No les debía lealtad. No les debía obediencia. Habían utilizado el sistema financiero como arma en mi contra, usando cuentas bancarias y líneas de crédito como herramientas de control y castigo. Levanté mi teléfono, puse el automóvil en marcha y me alejé de la acera. No miré hacia atrás por el espejo retrovisor. Conduje hacia el resplandor de un estacionamiento de una gran tienda abierta las 24 horas, el único lugar seguro en el que podía pensar para estacionar y dormir. Mientras me acurrucaba bajo mi delgado abrigo de invierno, escuchando el viento aullar fuera de las ventanas esmeriladas, me hice una promesa a mí misma. Sobreviviría esta noche. Sobreviviría este invierno,
y aprendería todo lo que hubiera que saber sobre el dinero, sobre la banca, sobre los sistemas invisibles que habían usado para aplastarme. Construiría una fortaleza tan alta y tan fuerte que nadie jamás podría volver a quitarme mi vida. Mis padres pensaron que me habían enseñado una lección sobre el poder. No tenían idea de que acababan de crear al mismo monstruo que eventualmente los consumiría. Los 2 meses que siguieron a mi desalojo fueron una clase magistral sobre el sufrimiento humano y la supervivencia invisible. Boston en enero no es solo frío. Es activamente hostil. Toda mi existencia se redujo a las dimensiones de un sedán oxidado del 2005 estacionado en la esquina más oscura del estacionamiento de un supermercado abierto las 24 horas. Dormía vistiendo cada prenda de ropa que poseía, enterrada bajo 3 mantas baratas que había comprado en una tienda de segunda mano por $6. Siempre que la temperatura bajaba cerca de 0, tenía que despertarme en la oscuridad total de la noche, temblando violentamente solo para encender el motor durante 10 minutos. Absorbía el calor débil y ruidoso de las rejillas de ventilación, luego apagaba rápidamente el automóvil porque no podía permitirme desperdiciar ni una sola gota de gasolina. Cada mañana, me despertaba con mis articulaciones gritando de dolor y mi aliento congelándose en nubes blancas contra el parabrisas. Exactamente a las 6 de la mañana, conducía a un gimnasio público de la ciudad. Pagaba $15 al mes por una membresía que nunca usaba para hacer ejercicio. Solo la usaba por las duchas calientes y un lugar para planchar mis uniformes de trabajo arrugados. A partir de ahí, me lancé a un ciclo agotador de 3 empleos a tiempo parcial. Lavaba platos en un restaurante grasiento, restregaba inodoros en un centro comercial moribundo y trabajaba como barista en una frenética cafetería del centro. Fue en esa cafetería, oliendo constantemente a granos de café expreso tostados y leche rancia, donde los engranajes de mi destino finalmente comenzaron a girar. Mi gerente era una mujer llamada Maya. Era una mujer nigeriano-estadounidense de 32 años con ojos a los que no se les escapaba absolutamente nada y una ética de trabajo que aterrorizaba al resto del personal. Maya había luchado contra cada prejuicio y barrera que este país tenía para ofrecer para convertirse en gerente regional. Y tenía 0 tolerancia a la pereza. Pero también tenía una intuición increíblemente aguda para las personas rotas. Nunca me ofreció piedad. Sabía que la piedad era inútil para alguien en el fondo del océano. En cambio, observó. Notó mis nudillos agrietados y sangrantes. Notó cómo apoyaba en secreto mi cabeza contra los casilleros de la sala de descanso, muerta de cansancio durante mi descanso de 15 minutos. Una helada tarde de viernes, después de haber trabajado un agotador turno doble de 14 horas, y casi dejar caer una bandeja de tazas de cerámica porque mis manos temblaban mucho, Maya me llevó a la pequeña oficina trasera. Cerró la puerta con llave, empujó un tazón de sopa caliente a través del escritorio y me hizo una oferta. Me dijo que tenía un pequeño cuarto de almacenamiento en su apartamento que actualmente estaba lleno de cajas. Si usaba mis habilidades matemáticas para limpiar los desastrosos libros de contabilidad de la cafetería todas las noches, vaciaría esa habitación y me dejaría vivir allí sin pagar alquiler. No me estaba dando caridad. Estaba proponiendo un trato justo basado en el valor de mi cerebro. Esa fue la primera vez en mis 18 años enteros de vida que alguien me miró y vio un activo en lugar de un pasivo. Me mudé al apartamento de Maya esa misma noche, acostándome en un colchón real por primera vez en 60 días, escuchando el zumbido silencioso de un radiador en lugar del viento rugiente. Lloré hasta que no pude respirar. Pensé que mi vida finalmente había tocado fondo y estaba comenzando a subir lentamente de nuevo. Estaba equivocada. Las personas que se llamaban mi familia no habían terminado de extraerme la sangre. En una lúgubre tarde de martes, estaba limpiando la máquina de café expreso cuando sonó la campana sobre la puerta de la cafetería. Levanté la vista con mi sonrisa estándar de servicio al cliente, pero se congeló instantáneamente en mi rostro. Mi padre, Richard, y mi madre, Susan, estaban entrando en la tienda. Llevaban caros abrigos de lana y olían a colonia de alta gama, luciendo completamente fuera de lugar en la estrecha y ruidosa cafetería. Por una fracción de segundo, la ingenua chica de 18 años dentro de mí sintió un pequeño aleteo de esperanza. Realmente pensé que habían venido a buscarme. Pensé que se habían dado cuenta de que arrojar a su hija a una tormenta de nieve era un error horrible y que estaban aquí para disculparse.
La mirada fría y disgustada en los ojos de mi padre extinguió esa patética esperanza de inmediato. Caminó directamente hacia el mostrador, ignorando por completo el tablero del menú, y no se molestó en preguntar cómo había sobrevivido los últimos 2 meses. Golpeó su anillo de oro contra el mostrador de madera, su voz goteando con la misma autoridad condescendiente que usaba con sus empleados. «Entrega las llaves del automóvil, Chloe», exigió. «Tu hermano destrozó su automóvil deportivo en un accidente menor la semana pasada, y necesita desesperadamente un vehículo temporal para reunirse con sus clientes mientras la compañía de seguros lo resuelve. Tu oxidado pedazo de chatarra no vale mucho, pero funciona. Así que dame las llaves y lo conduciré de regreso a la casa». Mi madre estaba de pie justo detrás de su hombro, con los brazos cruzados fuertemente, mirando las manchas de café en mi delantal con absoluta repulsión. Intervino de inmediato, con su voz aguda e irritante. Argumentó que el automóvil fue comprado técnicamente usando dinero que ahorré mientras vivía bajo su techo, lo que significaba que era propiedad de la familia. Me dijo que dejara de ser tan increíblemente egoísta cuando mi hermano estaba pasando por una crisis de transporte tan difícil. Me quedé completamente paralizada, una ola de náuseas estrellándose en mi estómago. Ese automóvil oxidado era el único escudo que tenía contra morir congelada. Era la única propiedad en todo el mundo con mi nombre en el título, comprada con $800 en propinas que había reunido durante un año. Ellos lo sabían. Sabían que necesitaba ese automóvil para viajar entre mis 3 empleos solo para comer, pero no les importaba. Para ellos, el inconveniente menor de su niño dorado Chase era inmensamente más importante que mi supervivencia física. Maya salió de la sala de suministros justo a tiempo para escuchar el final de esa repugnante conversación. Su rostro se endureció y una furia pura ardió en sus ojos oscuros. Dio un largo paso adelante, señalando con el dedo a mis padres, lista para llamar a la seguridad del centro comercial y hacer que los arrojaran a la calle. Pero extendí la mano y empujé suavemente su brazo hacia abajo. Ya no necesitaba que nadie me protegiera de estos monstruos. Lentamente desaté mi delantal y lo dejé perfectamente plano sobre el mostrador. Metí la mano en el fondo del bolsillo de mis pantalones vaqueros y saqué las desgastadas llaves del sedán. Coloqué las llaves en el mostrador de madera y usé un dedo para deslizarlas por la superficie hacia mi padre. Levanté la barbilla, mirando directamente a los ojos del hombre que me creó, y mi voz salió más fría que el aire de invierno afuera. «Tómalo», dije suavemente. «Toma el automóvil. Toma lo que creas que es tuyo. Pero entiende esto muy claramente. Nunca se les permite volver a hablarme. Desde el segundo exacto en que estas llaves dejan mi mano, no tengo padre. No tengo madre. No tengo hermano. Ustedes no son más que extraños que robaron mi dinero». Mi padre se burló en voz alta, arrebató las llaves del mostrador y las metió en el bolsillo de su costoso abrigo. Murmuró que todavía era una mocosa desagradecida y terca que se negaba a aprender su lección. Y luego se dio la vuelta y salió por la puerta con mi madre siguiéndolo. Me quedé detrás del mostrador, observando a través del vidrio esmerilado mientras encendían mi terrible automóvil y se incorporaban al denso tráfico de la tarde. Pensaron que acababan de quitarme mi última pieza de independencia. Pensaron que me habían empujado a la ruina total. No tenían absolutamente ninguna idea de que, al tomar ese automóvil, acababan de cortar la última cadena que me ataba a mi propia debilidad. Como no tenía automóvil, tuve que caminar 5 millas a través de una cegadora tormenta de nieve esa noche para regresar al apartamento de Maya. Mis pies estaban llenos de ampollas y sangrando porque mis zapatillas baratas tenían agujeros en los dedos. Cuando finalmente abrí la puerta del apartamento y me derrumbé en el sofá de la sala de estar, Maya no dijo nada inútil. Trajo un recipiente con agua tibia y un botiquín de primeros auxilios, arrodillándose en el piso para limpiar mis pies ensangrentados. Levantó la vista hacia mi rostro exhausto y me hizo una sola pregunta pesada. ¿Realmente vas a dejar que esas personas ganen? Esa pregunta fue como una cerilla encendida arrojada en un barril de gasolina dentro de mi mente. Le pedí prestada su vieja computadora portátil. Durante las siguientes 3 semanas, apenas dormí. Me sumergí profundamente en el complejo mundo del análisis de crédito, las regulaciones bancarias y los modelos de préstamos alternativos. La horrible pesadilla que estaba viviendo.
La absoluta imposibilidad de obtener un préstamo o alquilar un apartamento sin un historial de crédito o un aval adinerado era un defecto masivo en el sistema financiero estadounidense. Si la banca tradicional estaba diseñada para servir a parásitos como mis padres y aplastar a jóvenes como yo, entonces yo iba a reescribir las reglas. Aprendí por mi cuenta Python y SQL. Escribí algoritmos en la oscuridad mientras Maya dormía. El código que escribí en ese estrecho cuarto de almacenamiento fue la primera semilla de un imperio financiero masivo. Maya vio lo que estaba construyendo. Tomó todos los ahorros de su vida, exactamente $5.000, y los colocó sobre el escritorio. Vamos a hacer esto, dijo. 7 años después, la aplicación que construimos llamada Bridge había evolucionado de una idea desesperada a un titán multimillonario. Proporcionábamos micropréstamos y herramientas de construcción de crédito utilizando datos alternativos para millones de personas a las que los bancos tradicionales habían rechazado. Me mudé del cuarto de almacenamiento a la suite del ático de un rascacielos de cristal en el distrito financiero. Cambié legalmente mi apellido a Bitford, borrando por completo a Chloe Patterson de los registros públicos. Maya se convirtió en mi directora de operaciones y mi familia más cercana. Éramos imparables. Pero el pasado es un fantasma que odia ser ignorado. Una mañana fresca de martes, Maya entró en mi enorme oficina de la esquina. Estaba resplandeciente con un tipo de felicidad que nunca había visto en su rostro antes. Se sentó frente a mi escritorio y deslizó un elegante sobre de papel de aluminio dorado hacia mí. Me voy a casar, Chloe, dijo, con lágrimas brillando en sus ojos. Es un corredor de bienes raíces. Es encantador. Me trata como a una reina, y quiero que seas mi dama de honor. Sonreí brillantemente, genuinamente emocionada por la mujer que había salvado mi vida. Tomé el pesado sobre y saqué la gruesa tarjeta de color marfil. Mis ojos escanearon la hermosa caligrafía, buscando el nombre del hombre que finalmente había conquistado el corazón de Maya. Mi respiración se atascó en mi garganta. Mi visión se nubló, y el costoso papel de repente se sintió como una cuchilla de afeitar en mis manos. El nombre del novio, impreso en elegantes letras doradas, era Chase Patterson, mi hermano. Me senté en mi enorme oficina mirando el grueso papel de color marfil en mis manos. Las letras doradas que deletreaban el nombre de Chase Patterson parecían quemar la página y grabarse directamente en mis retinas. El aire en la habitación de repente se sintió demasiado delgado para respirar. Maya estaba sentada frente a mi escritorio, su rostro resplandeciente con una alegría radiante que nunca había visto en ella antes. Estaba esperando que yo gritara de emoción, que saltara y la abrazara, que celebrara al hombre que supuestamente la había conquistado. En cambio, mi sangre se heló por completo. Miré a la mujer que había salvado mi vida cuando yo era una chica de 18 años congelada durmiendo en un automóvil oxidado. No tenía idea de que el encantador corredor de bienes raíces con el que estaba a punto de casarse era exactamente el mismo monstruo que había robado mi fondo universitario para pagar sus adicciones al juego. No tenía idea porque yo había cambiado legalmente mi apellido y nunca le había mostrado una fotografía de mis abusadores. Maya ladeó la cabeza, su sonrisa vacilando solo una fracción. Me preguntó si estaba bien, notando que me había puesto completamente pálida. Forcé a los músculos de mi rostro a formar una sonrisa enorme y convincente. Me puse de pie, caminé alrededor de mi pesado escritorio de caoba y la atraje en un fuerte abrazo. Le dije que simplemente estaba abrumada de felicidad por ella. Mentí con suavidad, diciéndole que el impacto de ver a mi mejor amiga casarse simplemente me había dejado sin aliento. No podía decirle la verdad en ese momento. Maya era una mujer brillante y lógica, pero estaba profundamente enamorada. Si lanzaba acusaciones salvajes a su prometido sin pruebas sólidas e innegables, Chase manipularía fácilmente la situación. Inventaría una historia sobre una hermana loca y distanciada que estaba obsesionada con arruinar su vida. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber exactamente por qué una sanguijuela parasitaria como mi hermano había apuntado de repente a una ejecutiva tecnológica rica y exitosa como Maya. En el momento en que Maya dejó mi oficina para ir a una reunión de marketing, cerré la puerta con llave y tomé mi teléfono privado. Llamé al investigador corporativo más implacable de Boston. Le di el nombre de Chase Patterson y le dije que necesitaba una inmersión profunda completa y no autorizada en su historial financiero durante los últimos 10 años.
Quería conocer cada cuenta bancaria, cada tarjeta de crédito, cada deuda oculta y cada movimiento desesperado que había hecho. Le dije al investigador que necesitaba el archivo en 48 horas, y estaba dispuesta a pagar el triple de su tarifa habitual para obtenerlo. 2 días después, una gruesa carpeta de papel manila fue entregada de forma segura en mi escritorio. El contenido era incluso más repugnante de lo que había anticipado. Chase no era un exitoso corredor de bienes raíces en absoluto. Había sido despedido de su firma de corretaje hace 18 meses por comportamiento poco ético. Actualmente se estaba ahogando en más de $400.000 de deudas por apuestas imprudentes en el mercado de valores y llamadas de margen ilegales. Su puntaje de crédito estaba completamente destruido. Y la parte más enfermiza del informe era la línea de tiempo. Chase había buscado específicamente a Maya en una gala benéfica 3 meses después de que nuestra empresa, Bridge, apareciera en la portada de una importante revista financiera. Había visto su nombre listado como la directora de operaciones. Había hecho su investigación. No amaba a Maya. La estaba cazando. La miró y vio una cuenta bancaria andante y respirante que podía salvarlo de su ruina financiera. La invitación que Maya me había dado no era para la boda en sí, sino para una lujosa gala de compromiso organizada por los padres de Chase. La fiesta se llevaría a cabo en un hotel de 5 estrellas en el centro de Boston, diseñado para presumir de la falsa riqueza y el alto estatus social de la familia Patterson. Me di cuenta de que esta era mi oportunidad perfecta. Asistiría a la gala no como la hija descartada, sino como la jefa multimillonaria de Maya. Caminaría directamente a la guarida del león. En la noche de la gala de compromiso, el salón de baile del hotel estaba goteando de candelabros de cristal y costosas rosas blancas. La sala estaba llena de la élite de Boston, bebiendo champán importado y pretendiendo ser importantes. Llegué 1 hora tarde, perfectamente calculada para hacer una entrada. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda hecho a medida que costaba más que la primera casa de mis padres. Mi cabello estaba peinado elegantemente, y llevaba un par de gafas de sol oscuras de diseñador posadas en la parte superior de mi cabeza. Cuando caminé a través de las puertas dobles, la sala pareció silenciarse. La gente siempre mira el poder, y después de 10 años de construir un imperio financiero, el poder era el único idioma que hablaba con fluidez. Vi a Maya parada cerca del centro de la sala, luciendo absolutamente impresionante con un vestido plateado. De pie junto a ella, vistiendo un smoking de terciopelo que definitivamente pagó con una tarjeta de crédito, estaba Chase, mi hermano. Su cabello estaba peinado hacia atrás y estaba mostrando esa misma sonrisa perezosa y arrogante que llevaba la noche en que me arrojaron a la nieve. Flotando justo detrás de ellos estaban mis padres, Richard y Susan. Parecían mayores, sus rostros marcados por el estrés de mantener un estilo de vida falso, pero sus ojos todavía se movían rápidamente por la habitación, evaluando el valor neto de cada invitado. Maya me vio y de inmediato me hizo señas. Se volvió hacia Chase y anunció con entusiasmo que su jefa, la fundadora y directora ejecutiva de Bridge, finalmente había llegado. Chase enderezó su postura de inmediato. Sus ojos se iluminaron con la codicia desesperada de un animal hambriento viendo un pedazo de carne. Dio un paso adelante, fallando por completo en reconocer a la adolescente congelada que había destruido hace 10 años. Extendió su mano, presentándose como un desarrollador de bienes raíces de primer nivel. Inmediatamente se lanzó a un patético discurso ensayado sobre un nuevo proyecto de construcción comercial que estaba armando. Me dijo que estaba buscando inversores visionarios y que mi empresa sería un socio perfecto. Miré su mano extendida y no la tomé. Dejé que el silencio se extendiera, espeso y sofocante, hasta que su sonrisa confiada comenzó a contraerse. Luego, mis padres notaron la interacción y se apresuraron, ansiosos por insertarse en una conversación con una multimillonaria. Richard infló el pecho y sostuvo en alto su copa de vino, preparándose para encantarme. Susan puso su sonrisa aristocrática más educada. Levanté la mano lentamente y me bajé las gafas de sol del cabello, dejándolas caer en mi bolso. Di un paso adelante, colocándome directamente bajo la luz brillante del candelabro de cristal para que pudieran ver cada ángulo de mi rostro. Miré directamente a los ojos de mi padre. «Hola, Richard», dije en voz baja. «Hola, Susan. Es una hermosa noche para una reunión familiar».
La reacción fue instantánea y físicamente violenta. La costosa copa de vino de cristal se resbaló directamente de los dedos de mi madre y se hizo añicos en 100 pedazos contra el suelo de mármol. El vino tinto oscuro salpicó el dobladillo de su costoso vestido como sangre fresca. El rostro de mi padre perdió todo el color, adquiriendo un tono gris fantasmal y enfermizo. Su boca se abrió y se cerró repetidamente, pero no salió absolutamente ningún sonido. Parecía como si acabara de ver un cadáver levantarse de la tumba. Chase dio un torpe paso hacia atrás, pisando el vestido de Maya, con los ojos muy abiertos por el horror absoluto. Finalmente reconoció la voz. Finalmente reconoció los ojos de la chica a la que había descartado. Maya parecía totalmente confundida. Preguntó si nos conocíamos. Antes de que pudiera explicar, los instintos de supervivencia de un narcisista entraron en acción. Mi madre se abalanzó hacia adelante, abriendo los brazos en una demostración frenética y aterradora de afecto falso. «Oh, mi querida hija», chilló, su voz temblando salvajemente. «Volviste a nosotros. Te hemos extrañado increíblemente». Trató de envolver sus brazos alrededor de mis hombros para abrazarme frente a los invitados adinerados. Di un fuerte paso hacia atrás, con mis ojos completamente muertos. Levanté la mano, deteniéndola en seco. «No intentes tocarme nunca», dije, con mi voz lo suficientemente baja como para que solo nosotros 4 pudiéramos escucharla. «No vine aquí por ustedes. Vine aquí por Maya. En lo que a mí respecta, ustedes 3 murieron en la nieve hace 10 años. Mantengan su distancia esta noche o haré que mi equipo de seguridad los arrastre físicamente fuera de su propia fiesta». Se quedaron congelados, completamente paralizados por el hielo en mi voz. Les di la espalda y entrelacé mi brazo con el de Maya, alejándola hacia la sala VIP. Podía sentir sus aterrorizados ojos quemando agujeros en mi espalda. Estaban atrapados. No podían armar un escándalo sin arruinar su propia reputación falsa. Pero también sabían que su peor pesadilla ahora tenía las llaves de su futuro. Más tarde esa noche, el consumo excesivo de alcohol comenzó a pasar factura a los invitados. Me escabullí del ruidoso salón de baile para encontrar un baño tranquilo. Mientras caminaba por un pasillo alfombrado y tenuemente iluminado cerca del ascensor de servicio, escuché susurros furiosos y llenos de pánico provenientes de un pequeño rincón. Reconocí las voces de inmediato. Eran Richard y Chase. Dejé de caminar y presioné mi espalda contra el frío papel tapiz, conteniendo la respiración para escuchar. «Esto es un desastre completo», siseó mi padre, su voz temblando de pánico. «Si ella le dice a Maya quiénes somos, la boda se acaba por completo. Maya cancelará todo». «No se lo va a decir esta noche», susurró Chase ferozmente en respuesta. «Si quisiera arruinarlo, lo habría hecho en medio del salón de baile. Está jugando a algún tipo de juego psicológico enfermo. Pero no tenemos tiempo para preocuparnos por Chloe en este momento. El banco envió el aviso final de incumplimiento ayer. Tenemos exactamente 6 días antes de que ejecuten públicamente la hipoteca de la casa». Sentí que una sonrisa fría tiraba de las comisuras de mi boca. El investigador privado tenía razón. Estaban completamente en quiebra y enfrentando la ruina inmediata. «Escúchame, papá», continuó Chase, su voz cayendo a un tono siniestro y silencioso. «Maya acaba de darme las copias finales de sus estados financieros para el acuerdo prenupcial. Su valor neto es masivo. Su crédito es impecable. Tengo los formularios de aval del banco justo aquí en mi maletín. He practicado su caligrafía durante 3 semanas. Si falsifico su firma en estos documentos esta noche, podemos asegurar el nuevo préstamo contra sus activos para mañana por la mañana. Podemos pagar tu hipoteca, liquidar mis deudas de margen, y para cuando Maya se entere, ya estaremos casados legalmente, y el dinero estará asegurado. Ella me ama. Me perdonará para evitar un escándalo público». Mi padre dejó escapar un largo y pesado suspiro. «Es fraude federal», Chase, susurró. «Si nos atrapan, iremos a una prisión federal». «Solo nos atraparán si el banco audita las firmas», respondió Chase con confianza. «Iowa Dades Bank es una institución local tranquila. Nunca revisan nada.
Simplemente firma tu parte como el prestatario principal y yo me encargaré de la firma de Maya. Hacemos esto esta noche o todos estaremos viviendo en la calle la próxima semana. Me quedé en las sombras, mi corazón latiendo en un ritmo lento y aterrador de victoria absoluta. Pensaron que estaban siendo astutos. Pensaron que estaban engañando a un pequeño y perezoso banco local. Lo que estos tontos desesperados y codiciosos no sabían era que hace 48 horas, mi empresa había comprado discretamente el Oakwood Deutsche Bank. Yo era ahora la única propietaria de la institución que estaban a punto de defraudar. No solo le estaban robando a Maya. Estaban a punto de entregarme en bandeja de plata una confesión documentada y firmada de fraude financiero federal. Me alejé de la pared y caminé en silencio de regreso al salón de baile. La trampa ya no era solo una idea. Era un arma cargada, y acababan de apuntarla directamente a sus propias cabezas. Salí de la gala de compromiso esa noche sintiendo una extraña mezcla de disgusto absoluto y anticipación estimulante. No le dije ni una sola palabra a Maya sobre la conversación que había grabado en secreto en mi memoria. Maya era una mujer que operaba estrictamente con lógica y pruebas concretas. Si acudía a ella en ese momento y le decía que su encantador prometido y el respetable padre de este planeaban falsificar su firma en un documento de préstamo masivo, ella exigiría pruebas. Y yo iba a darle exactamente eso. Solo necesitaba esperar a que Chase realmente cometiera el delito. A la mañana siguiente, entré en la sede de cristal de mi empresa a las 6 en punto exactas. Ignoré por completo mi horario matutino habitual y tomé el ascensor privado directamente al piso seguro donde operaba mi equipo de fusiones y adquisiciones. Se suponía que la compra de Oakwood Deutsche Bank sería una transición lenta y silenciosa que tomaría otras 3 semanas en finalizar. Entré a la oficina de mi director financiero y le dije que acelerara el papeleo regulatorio de inmediato. Autoricé un pago de prima de $2 millones solo para acelerar el proceso de cierre y eludir los periodos de espera estándar. Le dije a mi equipo legal que no me importaba cuántas horas tuvieran que facturar. Quería que Bridge fuera el propietario legal absoluto de Oakwood Deutsche Bank para el martes por la tarde. El dinero y el poder mueven montañas en el sistema financiero estadounidense. A las 3 en punto del martes, se estamparon las firmas digitales finales. Los reguladores federales dieron su sello de aprobación y la adquisición se volvió plenamente vinculante según la ley. Oakwood Deutsche Bank me pertenecía oficialmente. En el momento en que se completó la transferencia legal, ordené a mis principales ingenieros de ciberseguridad que integraran los servidores obsoletos de Oakwood en nuestra red avanzada. Luego asigné a 3 de mis contadores forenses más implacables a un proyecto interno altamente clasificado. Su misión era simple. Les dije que sacaran cada archivo, cada solicitud de préstamo, cada transferencia bancaria y cada historial de transacciones relacionado con Richard Patterson, Susan Patterson y Chase Patterson. Me senté en mi enorme oficina, observando la lluvia golpear contra las ventanas que iban del piso al techo mientras la autopsia financiera de mi familia se proyectaba lentamente en el monitor de mi computadora. Lo que mi equipo descubrió durante las siguientes 12 horas fue una historia de terror financiero que superó mis expectativas más locas. Chase no tenía absolutamente ninguna empresa de desarrollo inmobiliario. No poseía ni un solo inmueble comercial. Estaba dirigiendo un juego de estafa patético y desesperado. Había estado obteniendo préstamos personales con intereses increíblemente altos para pagar llamadas de margen más antiguas y agresivas de sus desastrosas apuestas en el mercado de valores. Estaba perdiendo dinero en efectivo todos los meses, y mis padres habían financiado su engaño en cada paso del camino. La auditoría reveló que Richard y Susan habían obtenido 3 hipotecas separadas sobre su gran casa colonial. La casa que amaban tanto, la casa de la que me habían echado, estaba hipotecada hasta el límite absoluto. Le debían al banco más de $800,000, y sus activos líquidos estaban totalmente agotados. Habían omitido sus últimos 4 pagos de la hipoteca. El banco ya había emitido el aviso final de incumplimiento. Estaban, literalmente, a 6 días de ser desalojados públicamente por el alguacil del condado. Entonces, mi contador principal envió un archivo cifrado directamente a mi bandeja de entrada privada. Era la prueba irrefutable que había estado esperando. Era un escaneo digital de una nueva solicitud de préstamo comercial presentada en la sucursal de Oakwood hacía apenas 2 horas.
Chase había solicitado oficialmente una línea de crédito de $500.000 utilizando su empresa de bienes raíces falsa como el prestatario principal. Y justo ahí, en la parte inferior de la página del aval, estaba el nombre impreso de Maya acompañado de una firma perfectamente falsificada. Chase realmente lo había hecho. Había cruzado la línea de ser una persona terrible a ser un criminal federal. Estaba a punto de imprimir el documento falsificado cuando mi teléfono celular privado comenzó a vibrar en mi escritorio. Era un número desconocido con un código de área local. Muy pocas personas en el mundo tenían esta línea directa. Presioné el botón de contestar y me llevé el teléfono a la oreja, permaneciendo completamente en silencio. «Hola, Chloe», dijo una mujer. Su voz era aguda, demasiado dulce y completamente falsa. Era mi madre, Susan. No sé cómo se las arregló para eludir a mi equipo de seguridad y obtener mi número privado, pero la desesperación hace que las personas sean increíblemente ingeniosas. Me recosté en mi silla de cuero, mirando la firma falsificada en mi pantalla. «¿Cómo conseguiste este número, Susan?», pregunté, con mi voz completamente monótona. Dejó escapar un suspiro dramático y entrecortado. «Por favor, no seas tan fría, cariño. Somos familia. Tuve que llamar a algunos de tus antiguos amigos de la escuela secundaria. Y luego hablé con un asistente muy amable en tu oficina corporativa que finalmente se apiadó de una madre preocupada. Te vimos en la gala. Chloe. Te veías tan hermosa. Tu padre y yo estamos increíblemente orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Construiste todo un imperio tú sola. Es simplemente inspirador». La pura audacia de sus palabras revolvió mi estómago. Me hablaba como si me hubiera apoyado toda mi vida, borrando por completo la noche en que se paró detrás de una puerta de vidrio y me vio congelarme en la nieve. No tenía paciencia para su patética manipulación. «Deja de hablar, Susan», interrumpí bruscamente. «No tienes derecho a llamarme cariño. No tienes derecho a estar orgullosa de mí. Me arrojaste como basura para poder proteger a un apostador degenerado. Así que dime exactamente qué quieres en este momento antes de que cuelgue y bloquee este número para siempre». La dulzura falsa desapareció instantáneamente de su voz, reemplazada por el tono duro y con derecho que recordaba tan bien. «Bien», espetó. «Ya que quieres ser una mujer de negocios implacable al respecto, hablemos de negocios. Tu hermano se encuentra en un ligero aprieto temporal con sus inversiones. Se va a casar con tu mejor amiga, Chloe. Van a ser una familia. Y en este momento necesita un poco de liquidez para asegurar un acuerdo masivo de propiedad comercial que beneficiará a todos. Necesitamos que transfieras $500.000 a su cuenta para mañana por la mañana». Realmente dejé escapar una risa seca y sin humor. «¿Estás llamando a la hija que desalojaste para exigir $500.000 para el hermano que robó mi fondo universitario? ¿Realmente has perdido la cabeza?» «No robamos nada», gritó, su voz resonando de forma estridente a través del teléfono. «Eras una niña desagradecida y egoísta que se negó a ayudar a su propia sangre. Somos tus padres. Te dimos la vida. Nos debes. Sé exactamente cuánto dinero gana tu empresa, Chloe. $500.000 no es absolutamente nada para ti. Es cambio de bolsillo. Si no transfieres ese dinero para mañana, voy a llamar a todos los periódicos importantes de Boston. Les diré exactamente qué tipo de monstruo eres en realidad. Les diré que la brillante y socialmente consciente directora ejecutiva de Bridge es una sociópata cruel y sin corazón que abandonó a sus padres ancianos a morir de hambre mientras vive en una mansión de cristal. Arruinaré tu reputación pública y tus inversores te abandonarán en un abrir y cerrar de ojos. Estaba jadeando pesadamente para cuando terminó su amenaza. Realmente creía que tenía la ventaja. Pensó que yo seguía siendo esa aterrorizada chica de 18 años que se preocupaba por su aprobación o temía su ire. Pensó que me estaba arrinconando. ¿Ya terminaste?, pregunté en voz baja. Simplemente transfiere el dinero, Chloe, exigió. Salva a tu familia. Salva la boda de tu hermano. Haz lo correcto por una vez en tu miserable vida.
Miré la solicitud de préstamo federal en la pantalla de mi computadora, mirando la firma falsificada que estaba a punto de enviar a toda su familia a prisión. Mi corazón latía con una calma constante y helada. Escúchame muy atentamente, Susan, dije, con mi voz bajando a un susurro aterrador. Puedes llamar a los periódicos. Puedes llamar a las estaciones de televisión. Puedes pararte en la esquina de la calle y gritar mi nombre hasta que te sangre la garganta. No me importa. Porque ninguno de ustedes tiene poder sobre mí nunca más. No les voy a transferir ni un solo centavo. Y si yo fuera tú, me aferraría muy fuerte a las paredes de esa hermosa casa colonial tuya esta noche. ¿De qué estás hablando?, exigió, un rastro repentino de miedo genuino asomando en su voz. Aférrate fuerte a ella, Susan, repetí con frialdad, porque para la próxima semana no vas a tener un techo sobre tu cabeza, y ninguna cantidad de gritos a la prensa va a detener lo que se avecina para ti. Presioné el botón de finalizar llamada y dejé caer el teléfono sobre mi escritorio. Bloqueé el número inmediatamente. No tenía idea de que su patética amenaza de humillación pública no tenía sentido en comparación con la trampa que acababa de cerrarse de golpe alrededor de sus tobillos. Pensaron que habían sido más astutos que un banco local tranquilo para salvar su barco que se hundía. No sabían que yo era el banco. Yo era la tormenta y estaba a punto de ahogarlos a todos. El jueves por la mañana exactamente a las 9 en punto, mi teléfono seguro de oficina sonó con una llamada desde el vestíbulo principal de la sucursal ejecutiva de Oakwood Heights. La recepcionista me informó que la familia Patterson había llegado para su cita programada. No bajé a saludarlos. En cambio, encendí el gran monitor de pantalla plana montado en la pared de mi oficina, que estaba conectado directamente a las cámaras de seguridad de alta definición en el vestíbulo y en la sala de juntas principal. Quería observarlos. Quería ver la postura exacta de su arrogancia antes de romperla en 1.000.000 de pedazos irreparables. La transmisión de la cámara mostraba a Richard, Susan y Chase caminando a través de las puertas de cristal del banco como si fueran dueños de todo el edificio. Mi padre llevaba un traje gris carbón que probablemente había comprado a crédito, llevando un maletín de cuero antiguo que no contenía nada más que mentiras. Mi madre estaba envuelta en un costoso chal de cachemira, luciendo su característico collar de perlas, mirando por encima del hombro a los cajeros del banco mientras pasaba junto a ellos. Chase caminaba un poco por delante de ellos, comprobando su reflejo en las particiones de vidrio, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Se veía increíblemente satisfecho consigo mismo. Realmente creía que era un maestro manipulador que acababa de resolver todos sus problemas con una sola firma falsificada. Observé mientras Chase se acercaba al mostrador de recepción y golpeaba su mano contra el mostrador de mármol. No podía escuchar el audio del vestíbulo, pero podía leer su exigente lenguaje corporal. Estaba pidiendo ver al oficial de préstamos principal para finalizar su línea de crédito comercial. Vi a la joven recepcionista asentir cortésmente. Yo la había instruido personalmente esa misma mañana. Sonrió a Chase y le informó que debido al enorme tamaño del préstamo solicitado y al reciente cambio en la propiedad del banco, la nueva directora ejecutiva quería manejar su cuenta personalmente. La reacción en la pantalla fue exactamente lo que había predicho. Los tres intercambiaron miradas emocionadas y triunfantes. Richard infló el pecho, visiblemente orgulloso. Susan se tocó las perlas y sonrió. Realmente creían que su alta posición social y su falsa reputación de riqueza les habían ganado un trato VIP de élite por parte de la nueva propietaria. Pensaron que estaban entrando a una habitación para que les entregaran $500,000. Siguieron felizmente a la asistente hacia el ascensor privado que conducía directamente a la sala de juntas ejecutiva del último piso. En el momento en que entraron en la sala de juntas, cambié la transmisión de la cámara al interior de la sala y encendí los micrófonos de audio ocultos. La sala de juntas era un espacio intimidante que presentaba una enorme mesa de caoba de 30 pies rodeada de sillas de cuero negro con ventanas de piso a techo con vistas al distrito financiero de Boston. Era una habitación diseñada para hacer que las personas se sintieran pequeñas. Pero mi familia se sentía perfectamente como en casa en la ilusión de la riqueza. Richard dejó su maletín sobre la mesa y soltó una carcajada fuerte y satisfecha. Así es exactamente como se hacen los verdaderos negocios, dijo, su voz resonando en la habitación vacía. Reconocieron el nombre Patterson. Saben que somos buenos para el dinero.
Susan caminó hacia la ventana, mirando el tráfico de la ciudad. Ya era hora de que este banco nos tratara con el debido respeto, agregó, cruzándose de brazos. Ese viejo gerente de la sucursal estaba empezando a ser increíblemente grosero acerca de los pagos atrasados de nuestra hipoteca. Una vez que este nuevo préstamo comercial se apruebe hoy, pagaremos esos pequeños atrasos y nunca volveremos a pisar este basurero. Chase se paseaba cerca de la cabecera de la mesa, sacando su teléfono. Solo tenemos que actuar con calma, les dijo, su voz tensa por la energía nerviosa. Déjenme hablar a mí. La solicitud es impecable. Maya tiene un puntaje de crédito perfecto y activos líquidos masivos. Tan pronto como el nuevo jefe apruebe el papeleo, los fondos serán transferidos a mi cuenta. Luego me caso con ella el mes que viene. Mezclamos nuestros activos y ella ni siquiera sabrá que obtuve el préstamo a su nombre. Es el plan perfecto. Me senté en mi oficina escuchando a mi propio hermano confesar con orgullo un delito federal en una grabación de audio muy clara. Mi corazón estaba completamente firme. La chica de 18 años que solía llorar en un automóvil helado estaba muerta y enterrada. Tomé una gruesa carpeta roja de mi escritorio, me puse de pie y salí de mi oficina hacia la sala de juntas al final del pasillo. Cuando llegué a las pesadas puertas dobles de roble, no llamé. Las empujé para abrirlas con un empujón contundente que hizo que las bisagras de metal gimieran con fuerza. La conversación dentro de la habitación se detuvo instantáneamente. Entré a la habitación vistiendo un traje de poder negro hecho a medida, sosteniendo la carpeta roja en mi mano izquierda. No los miré de inmediato. Caminé lenta y deliberadamente hacia la cabecera de la enorme mesa, saqué la silla de cuero más grande y me senté. Coloqué la carpeta roja perfectamente en el centro de la mesa. Luego finalmente levanté la vista y miré a mi familia. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que he escuchado en toda mi vida. Richard fue el primero en procesar mi rostro. Había estado de pie con una mano en el bolsillo, listo para mostrar su falso encanto corporativo a la nueva jefa. Pero mientras me miraba, su mandíbula literalmente cayó abierta. El color seguro de sí mismo se desvaneció por completo de su rostro, dejándolo como un anciano enfermo y aterrorizado. Su mano comenzó a temblar tan violentamente que tuvo que agarrar el respaldo de una silla para mantener el equilibrio. Susan dejó escapar un jadeo agudo y patético. Llevó ambas manos para cubrirse la boca, con los ojos muy abiertos por el puro pánico. Se veía exactamente como en la gala de compromiso, aterrorizada y confundida, incapaz de comprender cómo la hija a la que había desechado de repente estaba sentada en el asiento del poder. Chase simplemente se quedó mirándome. Parpadeaba rápidamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiándose en tierra firme. Miró alrededor de la habitación como si esperara que la verdadera directora ejecutiva entrara y me dijera que me fuera. Cuando nadie más entró, tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando nerviosamente. Buenos días, Richard, dije, mi voz completamente monótona y resonando en la habitación silenciosa. Buenos días, Susan. Hola, Chase. Bienvenidos a Bridge Financial. Me disculpo por el ligero retraso, pero estaba revisando su fascinante cartera. Richard finalmente encontró su voz, aunque sonaba como si estuviera siendo exprimida a través de un tubo apretado. Chloe, tartamudeó, sus ojos moviéndose rápidamente hacia la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Trabajas para el nuevo dueño de este banco? Me incliné hacia adelante, descansando mis antebrazos sobre la madera pulida de la mesa. No trabajo para el nuevo dueño, Richard, respondí suavemente. Soy la nueva dueña. Mi empresa compró a QO de Bank hace 48 horas, lo que significa que a partir de este momento, soy dueña de cada deuda adjunta a su nombre. Susan se derrumbó en una silla como si sus piernas hubieran sido cortadas de repente. Inmediatamente comenzó a hiperventilar. No, susurró, sacudiendo la cabeza frenéticamente. No, esto no puede ser correcto. Esta es una especie de broma enfermiza. No hay bromas en las altas finanzas, Susan, dije, abriendo la carpeta roja. Saqué la primera pila de papeles. Revisemos sus cuentas, ¿de acuerdo? Actualmente deben $812.000 en su hipoteca principal. Han omitido sus últimos 4 pagos consecutivos.
Tienen 3 tarjetas de crédito al máximo con un saldo combinado de $47.000. Sus cuentas de ahorro líquido contienen menos de $400. Están completamente en bancarrota. Richard golpeó su mano contra la mesa, un intento patético de recuperar el control. Esto es un conflicto de intereses masivo, gritó, su rostro adquiriendo un tono rojo oscuro. No puedes comprar el banco que tiene la hipoteca de tu familia y usarlo para atormentarnos. Llamaré a la Comisión Bancaria Federal. Haré que te quiten la licencia. Te demandaré por todo lo que tienes. Tomé una sola hoja de papel de la pila y la deslicé a lo largo de la gran mesa hasta que se detuvo justo frente a él. Puedes llamar a quien quieras, Richard, dije fríamente. Pero es posible que quieras llamar primero a una empresa de mudanzas. Ese es un aviso final de ejecución hipotecaria. El periodo de gracia expiró a la medianoche de ayer. Su casa ya no es suya. Me pertenece. El alguacil del condado estará en la propiedad exactamente a las 8 en punto mañana por la mañana para desalojarlos por la fuerza y cambiar las cerraduras. Susan dejó escapar un gemido fuerte y penetrante. Arrojó la parte superior de su cuerpo sobre la mesa, estirando las manos hacia mí, con las lágrimas corriendo por su maquillaje cuidadosamente aplicado. Chloe, por favor, sollozó, su voz quebrándose de desesperación. No puedes hacerle esto a tu propia madre. ¿A dónde iremos? Seremos personas sin hogar. Somos tu familia. Te lo ruego, por favor muestra algo de piedad. Miré su rostro llorando y no sentí absolutamente nada. Sin compasión, sin culpa, sin enojo, solo una fría observación clínica de un parásito perdiendo a su huésped. Miré directamente a sus ojos llorosos. No son mi familia, dije lentamente. Y me enseñaron una lección muy valiosa sobre la piedad hace 10 años. Me enseñaron que no existe cuando hace un frío helado afuera. Me dijiste que dejara de vivir a costa de tu familia. Simplemente estoy devolviendo el favor. Chase de repente golpeó ambas manos contra la mesa, inclinándose hacia adelante agresivamente. Estaba sudando profusamente, una mancha oscura formándose debajo de los brazos de su costoso traje. Bien, gritó, su voz temblando de pánico. Quédate con la casa. Arruínalos. Pero tienes que procesar mi préstamo comercial. Esa es una entidad corporativa separada. El aval es completamente sólido. No tienes absolutamente ningún derecho legal a denegar una solicitud de préstamo perfectamente calificada solo porque tienes un rencor personal en mi contra. Aprueba los $500.000 en este momento. Y me llevaré a mis padres, y nunca volverás a vernos. Estaba tratando de sonar intimidante, pero sonaba como una rata acorralada. Estaba apostando todo al documento falsificado, esperando que yo no hubiera mirado demasiado de cerca los detalles. Pensó que su mentira era a prueba de balas. Lentamente desvié mi mirada de mi madre que lloraba hacia mi hermano que sudaba. Metí la mano en la carpeta roja y saqué la solicitud de préstamo comercial nítida y recién impresa que había presentado esa mañana. La sostuve en alto para que las luces brillantes de la sala de juntas iluminaran las páginas. Esta es una solicitud muy impresionante, Chase, dije, con mi voz bajando a un susurro peligroso. Una línea de crédito de $500.000. Y mira esta magnífica página de aval, un puntaje de crédito perfecto, activos masivos, y una firma legalmente vinculante muy hermosa justo aquí en la parte inferior. Chase exhaló un suspiro tembloroso, pensando que de alguna manera había ganado. Exactamente, dijo rápidamente. La solicitud es impecable. Tienes que financiarla. Coloqué el documento plano sobre la mesa y toqué con mi dedo índice justo al lado de la firma. Solo tengo una pregunta muy pequeña para ti, Chase, dije, ladeando la cabeza. ¿Cómo te las arreglaste exactamente para que Maya firmara este documento bancario federal a las 9:30 de esta mañana? Chase se congeló, sus ojos clavados en los míos. Lo firmó anoche, mintió sin problemas. Lo traje al banco esta mañana. Dejé escapar una risa suave y seca. Eso es fascinante, respondí. Porque he estado sentada con Maya en mi oficina corporativa segura desde las 6 en punto de esta mañana. Estuvimos revisando contratos de adquisición juntas. Ella no te ha visto en 3 días.
Además, le mostré una copia digital de este exacto documento hace 20 minutos. El silencio que se estrelló contra la habitación esta vez fue completamente diferente. Era el silencio pesado y sofocante de la perdición total. Richard se alejó de la mesa, mirando a su hijo con absoluto horror. Susan dejó de llorar y se congeló, conteniendo la respiración en su garganta. Chase adquirió un tono verde pálido enfermizo. Abrió la boca, pero sus cuerdas vocales le fallaron por completo. Se dio cuenta en ese exacto segundo que no solo le había mentido a un banco. Había presentado un documento federal falsificado a un banco propiedad de la misma persona cuya firma había falsificado. Cometiste fraude financiero federal, Chase, dije, con mi voz cortando el aire como una cuchilla de afeitar. Falsificaste la firma de la directora de operaciones de Bridge Financial. Intentaste robar $500,000 de mi institución. Eso conlleva una sentencia obligatoria de hasta 10 años en una prisión federal. El colapso psicológico de mi familia ocurrió instantáneamente. La delgada capa de lealtad que se tenían el uno al otro se evaporó como agua en una estufa caliente. Richard inmediatamente señaló con un dedo tembloroso a Chase. Yo no tuve nada que ver con esto, gritó mi padre, con voz aguda e histérica. Fue todo idea suya. Él falsificó los papeles. Nos obligó a venir aquí. Le dije que no lo hiciera. ¿Tienes que creerme, Chloe? Soy completamente inocente. Chase se dio la vuelta, su rostro torcido en absoluta rabia y traición. Mentiroso cobarde, rugió Chase, abalanzándose hacia su padre. Tú firmaste el acuerdo del prestatario principal. Sabías exactamente lo que estaba haciendo. Querías el dinero para salvar tu patética casa. Susan comenzó a gritar, rogándoles que dejaran de pelear, rogándome que rompiera el papel, rogándole a Dios por un milagro. Se estaban volviendo el uno contra el otro como animales salvajes atrapados en una jaula, listos para arrancarse la garganta solo para salvarse. La elegante y superior familia Patterson estaba actualmente reducida a un desastre gritando, sudando y aterrorizado en medio de mi sala de juntas. Me recosté en mi silla de cuero, observándolos destruirse mutuamente. No necesité levantar la voz. No necesité arrojarlos a la nieve. Simplemente les había entregado una cuerda, y se la habían envuelto ansiosamente alrededor de sus propios cuellos. Me incliné hacia adelante y presioné el botón plateado en el sistema de intercomunicación que descansaba sobre la mesa de caoba. Seguridad, dije claramente, mi voz proyectándose a través de los altavoces. Por favor, envíen a nuestros invitados especiales a la sala de juntas ahora. Chase se congeló a medio grito. Richard se volvió lentamente hacia las pesadas puertas de roble. Susan se cubrió la cara con las manos. Todos sabían exactamente lo que se avecinaba. La trampa no solo se había cerrado. Los había aplastado por completo. Las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se abrieron. 2 altos guardias de seguridad entraron en la habitación, sus expresiones completamente en blanco y profesionales. Se pararon a cada lado de la amplia entrada, sosteniendo las pesadas puertas abiertas para las personas que estaban detrás de ellos. Luego entraron los invitados especiales. La primera persona en cruzar el umbral fue Maya. No llevaba la expresión suave y feliz que usualmente tenía cuando miraba a su prometido. Estaba vestida con un impecable traje ejecutivo azul oscuro, su postura perfectamente recta, sus ojos oscuros completamente vacíos de cualquier calidez o afecto. Justo detrás de ella caminaban 2 hombres altos con trajes grises sencillos. Tenían rostros serios, sin sonreír, y las inconfundibles placas plateadas de los investigadores financieros federales estaban enganchadas de forma segura a sus cinturones de cuero. Chase vio a Maya e inmediatamente pensó que aún podía jugar a sus habituales juegos de manipulación. Era tan increíblemente arrogante que ni siquiera notó las placas federales en los hombres que estaban detrás de ella. Se apresuró hacia Maya, con las manos en alto en un gesto suplicante y desesperado. Maya, jadeó, su voz goteando pánico y alivio falsos. Gracias a Dios que estás aquí. Tienes que ayudarme. Esta nueva dueña del banco está absolutamente loca. Está tratando de incriminarme por un crimen que no cometí. Ella tiene algún tipo de rencor personal contra mi familia, y está tratando de arruinar nuestra boda. Maya no retrocedió.
Se quedó perfectamente quieta y dejó que él se acercara, observándolo con la fría curiosidad de un científico que observa a un insecto enfermo. Cuando él extendió la mano para agarrar las manos de ella levantó su propia mano y apartó los dedos de él con una bofetada aguda y resonante. «Nunca me vuelvas a poner las manos encima», dijo Maya. Su voz no era fuerte, pero estaba tan ferozmente controlada que hizo que el aire en la habitación se sintiera pesado. «Sé exactamente quién es ella, Chase», continuó Maya, sin romper el contacto visual con él por un solo segundo. «Sé que su nombre no es solo Chloe Biddeford. Sé que ella es la chica de 18 años que tú y tus repugnantes padres arrojaron a una tormenta de nieve hace 10 años para que pudieran robarle el dinero de su universidad. Sé que durmió en un automóvil helado durante 2 meses mientras apostabas su futuro. Y sé que pensaste que yo era solo una mujer rica y estúpida a la que podías engañar para que pagara tus enormes deudas». Richard y Susan jadearon colectivamente en el extremo de la mesa. Su última pizca de esperanza, la desesperada idea de que Maya los salvaría de alguna manera de esta pesadilla, se desvaneció al instante. Susan se cubrió la cara, sollozando fuertemente en sus manos, el sonido patético resonando contra las ventanas de cristal de la sala de juntas. Maya se llevó la mano izquierda. Lentamente sacó de su dedo el enorme anillo de compromiso de diamantes. Era el anillo que Chase había comprado usando una tarjeta de crédito de alto interés que nunca podría devolver. Lo sostuvo en alto por una fracción de segundo, dejando que las luces de la sala de juntas se reflejaran en la piedra, y luego lo dejó caer sobre la mesa de caoba pulida. La pesada joya rebotó una vez, haciendo un agudo sonido de tintineo antes de rodar hasta detenerse justo enfrente de mi padre. «La boda está permanentemente cancelada», dijo Maya con suavidad, «y también toda tu patética vida». Los dos hombres del traje gris dieron un paso adelante. Uno de ellos metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel blanco doblado. «Richard Patterson y Chase Patterson», dijo el agente, su voz fuerte y portando el gran peso de la autoridad federal. «Somos investigadores de la División de Delitos Financieros. Tenemos una orden de arresto en su contra. Ambos están siendo acusados formalmente de conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de un documento bancario federal e intento de fraude bancario». Chase dejó escapar un sonido que era algo entre un grito y un gemido de un animal herido. Dio 3 torpes pasos hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared de cristal de la sala de juntas. «No», gritó, sacudiendo la cabeza frenéticamente de lado a lado. «No puedes hacerme esto. Me voy a casar el próximo mes. Soy un hombre de negocios respetable en esta ciudad. Fue solo un simple malentendido sobre el papeleo». Al agente federal no le importaron sus patéticas excusas. Dio un paso adelante, agarró a Chase firmemente por el hombro, lo hizo girar y empujó su pecho plano contra la fría pared de vidrio. El duro clic metálico de las esposas resonó en la silenciosa habitación mientras el agente aseguraba sus muñecas fuertemente a su espalda. Richard no se defendió en absoluto. Cuando el segundo agente se acercó a él, mi padre simplemente le tendió sus manos temblorosas, con la cabeza inclinada en una derrota absoluta y aplastante. Parecía un globo desinflado. El hombre arrogante y poderoso que había arrojado con orgullo a su hija adolescente a la nieve helada se había ido por completo. Fue reemplazado por un anciano aterrorizado y cobarde que ni siquiera podía atreverse a mirar a su propio hijo a los ojos. Susan de repente se dio cuenta de que ella era la única que no estaba siendo arrestada, pero eso significaba que la dejaban completamente sola. Cayó de rodillas justo en el medio de la alfombra de la sala de juntas. Literalmente gateó hacia la cabecera de la mesa donde yo estaba sentada, arrastrando su costoso vestido de seda por el suelo. «Chloe», gimió, con sus lágrimas y su oscuro maquillaje corriendo por su rostro en franjas desordenadas. «Por favor, deténlos en este momento. Son tu sangre. Son tu familia. Eres dueña de este banco. Tú eres la jefa aquí. Puedes simplemente decirles a estos hombres que todo fue un gran error. Por favor. Haré lo que quieras. Me arrodillaré y fregaré tus pisos todos los días. Simplemente no envíes a mi marido y a mi niño a una prisión federal». Me recosté en mi gran silla de cuero y miré hacia abajo a su rostro llorando. Recordé la noche en que estuve en el porche delantero, rogándole que abriera la pesada puerta de roble.
Recordé presionar mis palmas heladas contra el vidrio esmerilado mientras ella me observaba con una sonrisa fría. No sentí ni una sola onza de satisfacción mirándola en el piso en este momento. Solo me sentí increíblemente cansada de su existencia. No puedo detener a agentes federales, Susan, dije con calma. E incluso si tuviera el poder de detenerlos, absolutamente no lo haría. Tomaste tus decisiones hace 10 años. Elegiste proteger a un parásito en lugar de a tu propia hija. Ahora te toca ver a ese mismo parásito ir a una penitenciaría federal. Los agentes jalaron a Richard y Chase hacia las puertas abiertas. Antes de que salieran de la habitación, me levanté de mi silla. Richard, grité en voz alta. Mi padre giró lentamente la cabeza para mirarme, sus ojos rojos y llenos de lágrimas de puro miedo. Espero que recuerdes las palabras exactas que me dijiste en mi 18º cumpleaños, le dije, mi voz resonando claramente a través de la gran habitación para que todos pudieran escuchar porque son exactamente las mismas palabras que te estoy dando en este momento. Estás por tu cuenta a partir de este momento. No vuelvas nunca. Los guardias se hicieron a un lado. Los agentes sacaron a mi padre y a mi hermano de la sala de juntas y los llevaron al pasillo principal del piso ejecutivo. Yo había instruido específicamente a mi asistente más temprano esa mañana para que dejara las persianas de las ventanas de la sala de juntas abiertas de par en par y se asegurara de que todos los vicepresidentes senior y los jefes de departamento estuvieran presentes fuera de sus oficinas. Mientras Richard y Chase eran llevados lentamente hacia los ascensores, decenas de ejecutivos financieros altamente pagados estaban en el pasillo, observando en silencio cómo se llevaban a los grandes hombres Patterson en brillantes esposas plateadas. La humillación pública fue absoluta y totalmente irreversible. Su falso estatus social en Boston, la reputación que les importaba más que su propia hija, fue destruida al instante para siempre. De vuelta en la sala de juntas, Susan seguía sollozando incontrolablemente en la alfombra. Miré a mis guardias de seguridad y asentí hacia el pasillo. Escolten a esta mujer fuera de mi edificio de inmediato, ordené. Asegúrense de que no tome nada del vestíbulo al salir. Los guardias agarraron suave pero firmemente a Susan por los brazos, levantándola del suelo. Ella no peleó con ellos. Simplemente lloró impotente mientras la sacaban de la habitación, dejándonos a Maya y a mí completamente solas en el enorme y silencioso espacio. Maya dejó escapar un largo y pesado suspiro y se hundió en la silla de cuero a mi lado. Habíamos ganado. Los monstruos que habían perseguido mi pasado finalmente estaban encerrados, y la casa que tanto amaban ahora pertenecía por completo a mi empresa. Pero al mirar el anillo de diamantes dejado abandonado sobre la mesa, supe que la historia no había terminado por completo. Susan ahora no tenía hogar, ni dinero y estaba totalmente desesperada. Y las personas desesperadas que no tienen absolutamente nada que perder a menudo hacen un último movimiento peligroso. Estaba a punto de descubrir exactamente hasta dónde llegaría una madre cuando se diera cuenta de que todo su mundo se había reducido a cenizas. Pasaron 6 meses desde que las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se cerraron sobre mi pasado. Las ruedas del sistema de justicia estadounidense se mueven lentamente, pero cuando finalmente te aplastan, no dejan absolutamente nada atrás. El juicio de la familia Patterson fue un asunto tranquilo y patético. No hubo abogados famosos de alto precio ni discursos dramáticos en la sala del tribunal porque simplemente no podían pagarlos. El defensor público asignado a Chase le aconsejó encarecidamente que aceptara un acuerdo de culpabilidad, sabiendo que la grabación de audio de mi sala de juntas era un candado de titanio sobre su culpabilidad. Chase Patterson, el niño dorado, el brillante desarrollador de bienes raíces que en realidad nunca construyó una sola cosa, fue condenado oficialmente a 36 meses en una institución correccional federal de mínima seguridad. Cuando el juez golpeó el mazo de madera, Chase no miró hacia atrás a la galería pública. Simplemente agachó la cabeza y dejó que los alguaciles de la corte se lo llevaran. Sus costosos trajes a medida fueron cambiados permanentemente por un uniforme caqui estándar. Debido a su avanzada edad y falta de antecedentes penales, Richard y Susan se salvaron de pasar tiempo real en prisión. Fueron condenados a 5 años de estricta libertad condicional federal y se les ordenó pagar una enorme restitución financiera a la corte. Pero el verdadero castigo no fue dictado por un juez con una túnica negra. El verdadero castigo fue el borrado absoluto y total de la vida falsa que habían adorado. El banco ejecutó formalmente la hipoteca de la gran casa colonial.
Cada mueble antiguo, cada candelabro de cristal y cada una de las costosas joyas de mi madre fueron subastados para pagar sus enormes deudas. Se vieron obligados a mudarse a un apartamento pequeño y destartalado de 2 habitaciones en un complejo de viviendas para personas de bajos ingresos en las afueras industriales de la ciudad. El hombre que solía burlarse de los camareros por traerle la cosecha equivocada de vino ahora estaba trabajando 25 horas a la semana como recepcionista en una enorme ferretería. Sus pies se hinchaban por estar de pie sobre pisos de concreto todo el día. La mujer que solía burlarse de mi delantal de trabajo descolorido ahora limpiaba casas para familias adineradas en el mismo vecindario donde solía organizar lujosas cenas. Habían tocado el fondo absoluto de la escala social que una vez subieron de manera tan implacable. Conocía todos estos detalles porque mi investigador privado me envió un informe final y concluyente. Leí el grueso archivo en una tranquila tarde de martes, sentada en el balcón de mi ático, viendo parpadear las luces de la ciudad a lo lejos. Esperaba sentir una oleada masiva de alegría triunfal. Esperaba sentir una emoción oscura y satisfactoria ante su absoluta miseria. Pero mientras miraba una fotografía de mi padre vistiendo un brillante chaleco naranja de ferretería empujando una fila de carritos de compras bajo la lluvia, sentí una abrumadora sensación de vacío. La ardiente ira que había impulsado todo mi imperio durante 10 largos años se había consumido por completo. No quedaba nada por lo que luchar. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era solo un páramo tranquilo y solitario. 2 semanas después, llegó un sobre a mi oficina corporativa. No fue enviado a través de mi equipo legal o mi equipo de seguridad. Era un sobre blanco estándar y barato con mi nombre escrito en él con una caligrafía temblorosa y frágil. Reconocí los bucles cursivos de inmediato. Era de mi madre. Me senté en mi pesado escritorio de caoba, el mismo escritorio donde había planeado su destrucción financiera, y abrí cuidadosamente el sobre. Había una sola hoja de papel de cuaderno rayado en su interior. No era una exigencia de dinero. No era una amenaza de ir a la prensa. Era una confesión total. Mi queridísima Chloe, comenzaba la carta. Sé que nos dijiste que nunca más te contactáramos, y te prometo que esta es la única vez que romperé esa regla. No escribo para pedirte ni un solo dólar. Escribo porque el silencio en este pequeño apartamento es tan increíblemente fuerte que finalmente puedo escuchar la verdad. Todos los días, fregó los pisos de la cocina de mujeres que solían ser mis amigas más cercanas. Me miran con lástima y disgusto. Y por primera vez en toda mi vida, entiendo exactamente cómo debiste haberte sentido cuando vivías bajo mi techo. Pasé toda mi vida tratando de proteger a Chase porque pensé que era frágil. Pensé que sus repetidos fracasos eran culpa mía. En mi intento ciego y desesperado por salvarlo, sacrifiqué de buena gana al único hijo que realmente trabajaba duro. Al único hijo que realmente nos amó incondicionalmente. Cuando te vi sentada en esa sala de juntas tan poderosa y tan fría, me di cuenta de que no solo perdí mi casa o mi reputación. Perdí a la hija más increíble que una madre podría pedir. Y te perdí por completo debido a mi propia codicia y terrible arrogancia. Lo siento profundamente, Chloe. Sé que mis disculpas no significan absolutamente nada para ti ahora. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que siempre fuiste la mejor parte de esta familia y simplemente estábamos demasiado ciegos para verlo. Por favor, ten una vida hermosa. Había marcas de agua esparcidas por el papel, pequeños círculos arrugados donde las lágrimas habían caído y se habían secado. Leí la carta 3 veces. Me senté en el zumbido silencioso de mi gran oficina, esperando que llegaran las lágrimas, esperando que la chica herida de 18 años dentro de mi corazón se derrumbara y llorara por la madre que siempre había querido. Pero las lágrimas nunca llegaron. En cambio, una calidez profunda y pacífica se extendió lentamente por mi pecho. La pesada e invisible cadena que me había atado a su aprobación finalmente se partió por la mitad. Mi madre finalmente había despertado de su delirio. El peso aplastante de la pobreza y la humillación pública había destrozado por completo su narcisismo tóxico. Finalmente había visto la verdad sobre quién era yo y lo que ella había hecho. Pero su tardía comprensión no cambiaba el pasado. No borraba las noches heladas que pasé temblando en un automóvil oxidado. No borraba la traición suprema. La verdadera justicia no se trata de venganza y tampoco se trata de reconciliación forzada.
La verdadera justicia se trata de encontrar la paz dentro de ti mismo. Levanté mi teléfono y llamé a mi administrador de patrimonio privado. Le di instrucciones para establecer un fondo fiduciario ciego a través de una firma de abogados de un tercero anónimo. El fideicomiso fue diseñado específicamente para pagar automáticamente el alquiler mensual de su modesto apartamento y proporcionaba una estricta asignación de $800 al mes para alimentos básicos y gastos médicos necesarios. No era una fortuna. Nunca volvería a comprarles ropa de diseñador ni cenas de carne, pero garantizaría que 2 personas mayores nunca se congelaran en el invierno y nunca pasaran hambre. El papeleo legal estaba completamente blindado. Nunca sabrían que el dinero venía de mí y no había absolutamente ninguna manera de que se comunicaran con el donante anónimo. Les di la supervivencia básica, pero les negué permanentemente el acceso a mi vida. Elegí perdonarlos en mi propio corazón para que el veneno del odio no pudriera mi alma. Pero también elegí mantener mis límites cerrados y sellados para siempre. El Día de Acción de Gracias llegó exactamente un mes después. El aire fresco de otoño en Boston era cortante y frío. Pero dentro de mi enorme casa de piedra, las chimeneas rugían con un calor dorado. La larga mesa del comedor estaba hermosamente servida para 20 personas. No había copas de vino de cristal destinadas a presumir de falsa riqueza, y no había personas fingiendo ser perfectas. La habitación simplemente estaba llena de las personas que realmente se habían ganado un asiento en mi mesa. Maya estaba sentada a mi lado derecho, riéndose a carcajadas de un terrible chiste contado por nuestro director financiero. Estaba radiante, completamente curada de la traición de mi hermano, y actualmente salía con un médico maravilloso y amable que la trataba con el respeto absoluto que merecía. Mis programadores principales, mis primeros mentores y los amigos leales que habían estado a mi lado cuando estaba construyendo Bridge Financial de la nada estaban todos pasando tazones de comida caliente y sirviendo vino. Me levanté de la cabecera de la mesa y toqué mi copa suavemente. La habitación cayó en un silencio feliz y cómodo mientras todos se volvían para mirarme. Miré alrededor de la mesa, viendo la hermosa diversidad de rostros, escuchando el amor genuino en sus conversaciones tranquilas. Levanté mi copa en alto. Quiero hacer un brindis rápido, dije en voz baja. Durante mucho tiempo, creí que estaba rota porque las personas que compartían mi sangre no sabían cómo amarme. Pensaba que la familia era una asignación permanente, una sentencia de vida que simplemente tenías que soportar. Sin importar lo mal que te trataran. Pero al mirarlos a todos ustedes esta noche, sé la verdad absoluta. La familia no se define por un certificado de nacimiento. La familia se define por las personas que te tienden la mano cuando estás cayendo. La familia son las personas que se niegan a dejarte congelar en la oscuridad. Los amo a todos y estoy increíblemente agradecida por mi verdadera familia. Todos levantaron sus copas, sus sonrisas eran cálidas y completamente genuinas. El dulce tintineo del cristal resonó en la cálida habitación, un sonido de victoria absoluta y paz duradera. Tomé un sorbo lento de mi vino y miré por la ventana a la noche oscura y nevada. Pensé en la joven aterrorizada que solía ser, de pie en el frío helado, creyendo que su vida había terminado por completo. No sabía que la tormenta no fue enviada para destruirla. La tormenta fue enviada para despejar el camino para que comenzara su verdadera vida. Si estás escuchando esta historia en este momento y estás sentado en una casa donde te sientes totalmente invisible, donde te tratan como una carga, o donde tu amor y trabajo duro son explotados constantemente, quiero que escuches mi voz muy claramente. No estás obligado a prenderte fuego solo para mantener calientes a las personas tóxicas. Tienes el derecho absoluto de alejarte. Tienes el derecho de construir una fortaleza masiva. Y tienes el derecho de cerrar las puertas detrás de ti. Cuando finalmente dejes de derramar tu preciosa energía en un pozo sin fondo de personas desagradecidas, te sorprenderás del hermoso imperio que puedes construir para ti mismo. Eres lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al brutal invierno. Eres lo suficientemente inteligente como para reescribir las reglas. Y absolutamente mereces estar rodeado de personas que reconozcan tu verdadero valor. Aunque el dolor agónico de la traición por parte de aquellos que comparten tu sangre y se suponía que eran tus protectores definitivos puede destrozar tu mundo y dejarte sintiéndote completamente abandonado en el frío helado del rechazo.
La profunda lección entretejida a través de este viaje es que la verdadera familia nunca se define por el mero accidente de la genética o las rígidas obligaciones de un certificado de nacimiento, sino por las elecciones deliberadas e inquebrantables de aquellos que te apoyan cuando no tienes absolutamente nada que ofrecerles excepto tu auténtico ser. Por lo tanto, debes darte cuenta de que establecer un límite impenetrable contra los familiares tóxicos no es un acto de crueldad o egoísmo, sino un acto supremo de autoconservación y amor propio profundo, empoderándote para redirigir la energía agotada que una vez gastaste rogando por migajas condicionales de afecto hacia la construcción de tu propia e inexpugnable fortaleza de éxito, independencia financiera y paz emocional. Demostrando en última instancia que la venganza más magnífica no se encuentra en infligir dolor a quienes te hicieron daño o verlos caer en las mismas trampas que tendieron, sino en la liberación silenciosa y absoluta de alejarte con la cabeza en alto, perdonándolos no para invitarlos de nuevo a tu espacio sagrado, sino para limpiar tu propia alma de su influencia venenosa, permitiéndote cultivar una familia elegida compuesta por personas que celebran tu brillantez, apoyan tus ambiciones y valoran tu presencia. Así que si alguna vez te encuentras temblando en la nieve metafórica del cruel egoísmo de otra persona, recuerda que tienes el poder innegable de descongelar tu corazón helado, reescribir las reglas despiadadas de tu propio destino y construir un hermoso imperio donde seas el único arquitecto de tu felicidad. Y si este poderoso mensaje de justicia emocional y redención final resonó con tus propias luchas, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal para narrativas más empoderadoras, y comparte tu viaje triunfal de establecimiento de límites en los comentarios a continuación.